La función de la conducta se refiere a la razón o el propósito subyacente detrás de un comportamiento. En el caso de los estudiantes en el espectro que siguen comportamientos no deseados o inadecuados, es fundamental comprender la función que estos comportamientos cumplen para el niño. A comprender la función, los docentes pueden abordar las necesidades subyacentes del estudiante y buscar estrategias efectivas para intervenir. ¿De qué se trata esto de la función de la conducta? Cuando un niño realiza una conducta inadecuada o indeseada, es importante tener en cuenta cuál es la razón por la cual ese niño está realizando esa conducta. Puede haber varias razones para una conducta indeseada dentro del aula. Por ejemplo, si un niño golpea a un compañero, puede ser que esté golpeando a ese compañero porque quiere su juguete. Puede ser que lo haya golpeado sin querer porque entró en crisis porque había un ruido muy fuerte y empezó a golpear y lo golpeó. Puede haber diferentes motivos, puede ser porque le parece gracioso golpearlo. Entonces hay diferentes motivos, diferentes razones por la cual un niño en el espectro realiza una conducta inadecuada. Por eso es tan importante comprender cuál es la razón por la cual ese niño está realizando esa conducta para poder intervenir y para poder elaborar estrategias. No va a ser la misma forma de intervenir si el niño está golpeando porque golpea cada vez que quiere algo, como uno va a intervenir si el niño golpea porque le parece gracioso golpear. Es por eso que es tan importante comprender cuál es la función de la conducta, o sea, para qué ese niño está teniendo esa conducta. Y existen diversas motivaciones o funciones que pueden estar asociadas con el comportamiento no deseado o inadecuado en estudiantes dentro del espectro. Acá vamos a ver las 4 más importantes. Primero, puede ser que el niño esté teniendo una conducta inadecuada por una cuestión de atención, por una cuestión de tangibles, que serían objetos, sensorial o escape. Vamos a hablar de cada una de ellas. Con respecto a la atención, algunos niños en el espectro pueden mostrar comportamientos no deseados para llamar la atención de los demás. Por ejemplo, un niño puede gritar, hacer ruidos fuertes o interrumpir constantemente durante las actividades en el aula. Y para intervenir en esta situación es importante brindar al alumno oportunidades regulares de atención positiva, elogiar su buen comportamiento y enseñarle estrategias alternativas para obtener atención de manera apropiada. A veces nos pasa que durante la jornada el niño tiene algunas conductas inadecuadas y no sabemos por qué suceden. Y por ahí uno le llama la atención y el niño vuelve a hacer la misma conducta. Y esto hablaba un psicólogo especialista en conducta que contaba una vivencia personal en donde había una mamá que su hija le pegaba a la mamá y la nena decía, duele, no se pega. Y la mamá decía, sí, me duele, no se pega. Y ella le volvía a pegar y decía, duele, no se pega. Y la mamá decía, sí, me está doliendo, no hay que pegar. Y lo consultaba este psicólogo y con angustia, porque si ella sabe que duele cuando está pegando, ¿por qué lo vuelve a repetir la acción? Y lo que este psicólogo comentaba es que lo que a esta niña le estaba llamando la atención era cómo la mamá la miraba, cómo la mamá, el tono de voz de la mamá, cuando le decía que dolía, que no pegara. Eso era la reacción que buscaba esta nena en particular de la mamá. Por eso le volvía a pegar, por más que sabía que a la mamá le dolía, porque le gustaba la situación de ese tono de voz distinto, de esa atención que le prestaba a la mamá en particular cuando ella le hacía eso. Y hay veces que nos sucede como papás, nos sucede en el aula, que durante toda la jornada no prestamos mucha atención a ese niño y puede ser una función de una conducta inadecuada, puede ser que sea porque está buscando esa atención, ese tono de voz, esa mirada, aunque sea a través de algo negativo,
pero es lo que encontró para poder tener un momento de atención tuyo. Y lo mismo nos pasa a nosotros como papás, que por ahí estamos haciendo un millón de cosas durante el día y busca esa atención a través de una conducta indeseada. Lo que sugieren los psicólogos especialistas en conducta es generar momentos en el día en donde uno le preste una atención frente a situaciones positivas y no que ese niño o esa niña tenga que recurrir a una situación o alguna conducta inadecuada para obtener la atención. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escuela, si tenemos 2 o 3 momentos en el día pensados, hasta planificados, de una intervención positiva y una atención positiva hacia ese niño, podría ser una estrategia para que ese niño deje de tener algunas conductas inadecuadas si el fin de esa conducta es para tener un poco de atención. Por ejemplo, cuando llega a la escuela, crear un choque de los puños, choque de los 5, prestarle especial atención al saludo, con un tono de voz distinto, con una canción. Entonces ahí él va a sentir que uno le está prestando esa atención en ese momento. Y si hace 2 o 3 situaciones similares durante el día, puede ser una estrategia para que el niño no necesite buscar esa atención a través de conductas inadecuadas, porque sabe que durante el día tiene situaciones positivas en donde tiene tu atención. Son ejemplos, estrategias, cada uno lo va viendo en la sala acorde a ese alumno o acorde a nuestro hijo. A veces también algunos niños en el espectro pueden mostrar comportamientos inadecuados para obtener objetos, actividades o eventos específicos que les interesan, eso se llama tangible. Por ejemplo, un niño puede arrebatar un juguete a otro niño o negarse a participar en una actividad a menos que se le proporcione algo que le gusta. Para intervenir se pueden establecer límites claros y consistentes sobre qué objetos o actividades están disponibles y cómo solicitarlos adecuadamente. Por ejemplo, si ese niño genera una crisis, o la función de una crisis es porque quiere un burbujero y quiere que hagamos burbujas, y cada vez que llega al aula quiere que uno saque ese burbujero para hacer burbujas, uno puede establecer límites claros durante la jornada y para estructurar un poco, para que sepa que hay un determinado momento para hacer burbujas y otro que son para hacer otras actividades. Por ejemplo, decirle, el burbujero lo vamos a sacar en el recreo y que sea igual para él, igual para todos. Lo mismo si por ahí hay niños que traen juguetes de la casa, también que haya un momento, un lugar para que uno pueda jugar con esos juguetes que trajimos de casa. Esto es una forma, o sea, la estructurar los tiempos, los momentos, es una manera una estrategia para, apaciguar un poco estas crisis que suceden cuando el niño quiere una actividad específica o un juego específico, un juguete específico. Igualmente, cada uno como docente tiene sus estrategias dentro del aula, si acepta, por ejemplo, que los niños traigan juguetes de la casa o no, o cómo estructura los momentos, pero es un ejemplo de cómo podemos actuar. Una característica de los niños en el espectro es que tiene mucha efectividad todo lo que es estructura, todo lo que es organización de momentos, de lugares, de espacios. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Obviamente que si ese niño o esa niña quiere ese burbujero, va a hacer crisis durante un tiempo hasta que entienda las estructuras y las organizaciones dentro del aula. Por eso una de las estrategias más importantes es cómo nosotros respondemos frente a esas crisis, en el sentido de que siempre mantengamos como una respuesta siempre igual. No que un día, bueno, sí, sacamos el burbujero ahora y después otro día lo sacamos en otro momento, porque ya para niños neurotípicos eso puede crear cierto,
conflicto no entender bien qué pasa, y para un niño en el espectro mucho más. En cambio, si ellos ya saben que hay un orden, un sí para esto y un no para el otro, todo ese orden le puede dar más seguridad y se pueden prevenir crisis en el caso de que una crisis dentro del aula se esté dando porque él quiere un juguete o quiere hacer algún juego, una canción o algo en particular. Que es marcar, bueno, en qué momento lo hacemos, en qué momento termina, y ir marcando los tiempos y los momentos, los lugares donde hacemos cada cosa. Luego están las crisis que suceden por alguna cuestión sensorial. Algunos niños en el espectro pueden mostrar comportamientos no deseados como una forma de buscar o evitar ciertas sensaciones sensoriales. Por ejemplo, un niño puede balancearse repetidamente, taparse los oídos o evitar ciertos lugares debido a la sobreestimulación sensorial. Para intervenir es importante proporcionar al niño actividades sensoriales apropiadas y un entorno tranquilo donde puedan autorregularse. Esto puede incluir áreas de descanso sensorialmente acogedoras, juguetes sensoriales o estrategias de modificación del entorno para reducir la estimulación sensorial excesiva. Hay veces que la función de la conducta tiene que ver con algo sensorial. Algunas cuestiones se pueden prevenir, otras no. Por ejemplo, si realmente es un niño con una hipersensibilidad auditiva, si justo pasó, no sé, el camión de bomberos haciendo un sonido súper fuerte, eso no se puede prevenir. Pero por ahí sí lo podemos prevenir en lo que hacemos diariamente, cómo ponemos la música, por ahí utilizar a veces, digamos, algo más, en vez de poner alguna música en el grabador, tocar nosotros un tamborcito, un ukelele, algo más suave, que no genere tanto sonido fuerte de la música para los niños hipersensibles. También es importante conocer el perfil sensorial del niño, porque a veces damos por hecho cómo son las sensibilidades de los niños en el espectro, y los procesamientos sensoriales son un mundo en cada niño, en cada perfil. Por ejemplo, en el caso de mi hijo no es hipersensible auditivo, pero cuando él está frente a una situación nueva y sucede un ruido que se le es inesperado, entra en crisis. Por más que se lo anticipe. Por ejemplo, este año él comenzó con clases de carpintería, y en el aula de carpintería había una máquina que hacía ruido. La maestra le anticipó que iba a estar esa máquina, la aprendieron como para que él sepa que estaba esa máquina y que hacía un ruido en particular, y él realmente se puso muy mal. Pero la situación de todas las semanas, en el mismo día, en el mismo horario, ir a carpintería y saber que estaba esa máquina ahí, hoy día él no tiene ningún problema con estar dentro del aula con esa máquina que hace ruido. Incluso hasta le llama la atención, se tapa, pero le llama la atención y se queda dentro del aula. ¿Por qué? Porque en el caso de mi hijo era una cuestión de una situación nueva que le generó angustia, crisis, pero cuando empezó a asociar que en carpintería se utiliza esa máquina, ya es como que lo empezó a aceptar. En el caso de mi hijo, porque no tiene hipersensibilidad auditiva. Por eso también es muy importante conocer los perfiles sensoriales, porque a veces damos por hecho muchas cuestiones sensoriales generalizando, y a veces tiene que ver con cuestiones de ir acostumbrándose, o a veces tiene que ver más con cuestiones de flexibilidad y no de sensibilidades. Otra de las condiciones propias del autismo es que son poco flexibles, entonces a veces hay situaciones que nos parece que tiene que ver con alguna sensibilidad y tiene que ver con alguna poca flexibilidad. Por ejemplo, hace unos años atrás había unos mellizos que iban a la salita de 3 años, que tenían condición de espectro autista, y ellos cuando llegaban no se querían sacar la campera. Y la maestra no se la sacaba. Y no era por una cuestión de sensibilidad, era hasta que se adecuaban al ambiente, y después, quizás 1 o 1 horita y media más tarde, si lo veían que ya estaban ambientados de todo, le sacaban la campera. O sea, a veces son cuestiones de, y no por una digamos, hipersensibilidad o al revés, ¿no? Hiposensibilidad. A veces es necesario tener en cuenta estas cuestiones y respetar los tiempos
hasta que el niño se vaya acostumbrando al orden y a la estructura de la jornada escolar. Entonces, también en lo sensorial tiene mucha efectividad los que son juegos y juguetes sensoriales para acompañar en determinados momentos de la jornada, crear algún tiempo en donde el niño pueda tener alguna actividad relacionada con lo sensorial, a través de un juguete sensorial o a través de un lugar dentro de la sala en donde él pueda tener almohadones o descansar, mirar un libro. Esto, cada uno tiene la sala que tiene y ve cómo puede organizarla. Son algunas estrategias o recursos, incluso para los papás en casa, también cómo organizamos todo un día que tenga momentos en donde pueda, manipular algún juguete o tener algún juego o alguna actividad sensorial como para regular. También vienen unos cepillitos como para cepillar el cuerpo, esto es muy de terapia ocupacional. Hay muchos recursos. Y por último está el escape, que algunos niños en el espectro pueden mostrar comportamientos inadecuados como una forma de escapar o evitar ciertas situaciones que le resultan difíciles o estresantes. Por ejemplo, un niño puede llorar, gritar o negarse a participar en actividades académicas o sociales. Para intervenir es importante identificar las situaciones desencadenantes y buscar formas alternativas de apoyar al niño. Esto puede incluir adaptar las tareas a su nivel de habilidad, proporcionar instrucciones claras y apoyo visual, y ofrecer opciones para aumentar su sensación de control y disminuir la ansiedad. Es decir, de repente le damos, es muy importante conocer los niveles de atención de ese niño, de juego, sobre todo en edades pequeñitas, qué juego tiene. Hay muchos niños en el espectro que necesitan apoyo sustancial o muy sustancial, y por más que vayan a una sala de 5, el juego que ellos tienen es un juego más de cosquillas, del tochi, del cucú, del te corro, ese tipo de juegos, y por ahí uno le ofrece un juego quizás simbólico, funcional, de la cocinita o de jugar otros juegos quizás de construcción o de algunos de mesa como un memotest, y les resulta realmente muy agobiante porque no saben cómo hacerlo, y frente a la frustración, como una forma de escapar de esa situación, entran en crisis. Entonces es muy importante como estrategia conocer qué tipo de juego tienen, ya sea a través de la observación de los primeros días del año, cuando los niños están en el periodo de adaptación, observar qué juego tiene, también qué juguetes son sus preferidos dentro de la sala, o qué tipos de juegos, si uno le genera distintas opciones de juego, le interesó más, y utilizar eso como recurso para, partiendo de ahí, de lo motivante, de lo que él sabe, empezar a crear, ya sea actividades académicas o actividades de juego. También cómo lo vamos organizando dentro del aula, si es el caso de un niño con condición de espectro autista que es muy deambulador y que le cuesta mucho estar sentado. Siempre hay que ponernos objetivos acorde a ese perfil único. Muchas veces nos ponemos objetivos muy grandes y nos frustramos. Entonces, si ese niño tiene una atención de 1 minuto, ¿cómo vamos organizando para que pueda permanecer por lo menos 1 minuto, y a poquito ir aumentando el momento de que se quede sentado, que se organice en alguna actividad? A veces llega a fin de año y logramos 2 minutos y el resto deambuló, pero son 2 minutos. Y para él es un montón, sobre todo si es un niño o una niña que tiene alguna hiposensibilidad en lo vestibular, en lo propioceptivo, y necesita en el movimiento, y esa es una de las razones por la cual está moviéndose continuamente. Entonces, lo importante es
uno, insistir, pero de una manera respetuosa. Y la mejor es conociendo, qué habilidades tiene para a partir de ahí crear juegos o actividades que el niño realmente lo pueda realizar y que se sienta feliz de que, wow, mira, lo logré, y uno también haciéndoselo notar. Todas estas cuestiones son, cosas que uno puede ir haciendo, estrategias que pueden ir previniendo algunas crisis dentro del aula o en casa. Como docentes de nivel inicial existen diversas estrategias que podemos utilizar para identificar la función de la conducta. Claro, de repente ves un niño que está, deambulando mucho y uno dice, bueno, ¿por qué no? Entonces hay estrategias que podemos utilizar para identificar por qué está deambulando mucho, que es a través de la observación y el análisis de patrones de comportamiento. Y ahora a continuación te brindo algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, un comportamiento inadecuado durante la hora del círculo. Digo, la hora del círculo sería la hora de bienvenida, cuando nos sentamos en círculo y cuántos alumnos somos y contamos alguna cosita. Observar si un estudiante se muestra inquieto, interrumpe constantemente o evita participar en las actividades del círculo. Registrando cuándo y cómo ocurren estos comportamientos. Suceden cuando el estudiante no obtiene la atención deseada o cuando se siente abrumado por la cantidad de estímulos visuales o auditivos. Y la intervención brinda al estudiante oportunidades regulares de atención positiva, elogia su participación adecuada, ofrece opciones para reducir la sobreestimulación, como permitirle sentarse cerca, proporcionar apoyos visuales para seguir las instrucciones. Bien. O sea, esta es una situación que puede surgir dentro del aula. ¿Por qué se habla de, esto de anotar? Porque a veces decimos, sí, me voy a acordar, y después nos olvidamos porque vamos a nuestras casas, tenemos nuestra vida, y vuelven a pasar las situaciones y uno no sabe muy bien por qué pasa. Entonces, si uno al finalizar la jornada anota 2, 3 palabritas de cosas que vio en el momento, que podés pensar que por ahí viene la razón por la cual ese niño está teniendo una conducta inadecuada, vamos anotando, y si vemos que se repite, que siempre es por lo mismo, podemos generar estrategias. A veces puede pasar que, por ejemplo, la situación del círculo es muy poco motivante para ese niño, y a veces con preparar algunos recursos, como llamadores visuales, podemos generar que ese niño esté más atento a lo que uno está haciendo y pueda participar de la hora del círculo. No es lo mismo pararse enfrente y nombrar algunas cuestiones que ponerse un sombrero, hacer muchos gestos, sacar de una caja algo, un títere o alguna una carta y que dice la carta. O sea, todos estos recursos pueden crear mayor interés para prestarte atención. O también, si él estaba buscando o ella esto de que uno le llame la atención como una manera de tener tu atención, con una estrategia de brindarle atención positiva, como por ejemplo dije anteriormente esto de la hora del saludo, o especialmente acercarnos a él o ella y darle algo o compartir algo. Entonces, al tener ya tu atención, quizás pueda ser una estrategia para evitar alguna conducta inadecuada. Si es algo sensorial, por ejemplo, varias veces algunas chicas que están haciendo su residencia, por ahí no conocen mucho el grupo, o están conociéndose ellas mismas cómo manejar los grupos, y se genera mucho desorden dentro del aula, y a veces tiene que ver con eso, que el niño, claro, están todos desordenados y él se desordena aún más porque hay mucho estímulo de desorden, dentro del aula. También puede tener
digamos, puede ser muy eficiente el tema de la sala, cómo la organizamos. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Si la sala donde estoy tiene un orden, digamos, y en relación a cómo acomodamos los juegos, qué apoyos visuales o qué tan cargada visualmente está esa sala. Digamos, si uno logra cierto orden también en los espacios, y poner lo que es necesario y lo que no sacarlo, a veces ya un ambiente ordenado ya crea un orden interior. Luego, otro ejemplo puede ser un comportamiento inadecuado durante el tiempo de juego libre. Observa si un estudiante muestra dificultades para compartir, toma objetos de otros niños o se frustra fácilmente. Registrar los desencadenantes de estos comportamientos y las reacciones del estudiante. Sucede cuando el estudiante quiere un juguete en particular o cuando se siente excluido del juego. A enseñar al estudiante estrategias de juego cooperativo como turnarse, compartir y pedir un objeto de manera adecuada. Bueno, esto obviamente en el caso de un niño o una niña en el espectro que tenga, digamos, necesite apoyo, pero no un apoyo sustancial o muy sustancial. Si es un niño que no tiene habilidades sociales ni tampoco tiene, digamos, no logra comunicar ni con palabras ni con gestos lo que está sintiendo o lo que quiere, obviamente hay que hacer una intervención en relación a enseñar a compartir, a pedir objetos, por ahí es mucho, pero siempre el modelado es positivo, por más que a uno le parezca que no sabemos, digamos, qué tanto me está entendiendo, pero que uno le modele de qué manera es la correcta para pedir, y si lo repite en el tiempo lo va a ir asimilando. En este caso es importante intervenir como docentes y digamos, por ahí también establecer más en estos casos reglas sobre, digamos, por ejemplo, cómo actuar frente a esta situación. Esto va a depender de cada docente o de cada papá cómo le parece que es mejor intervenir, pero el fin es marcar como una cierta estructura para que el niño entienda de que, digamos, por ejemplo, un niño que trae un juguete de la casa y hay otro nene que lo quiere a ese juguete, bueno, cómo intervenimos para que digamos, no suceda una conducta disruptiva en el niño en el espectro. Por ejemplo, podemos establecer una regla de que, como dije anteriormente, no sacamos los juguetes hasta un determinado momento, o si llega a suceder la situación, podemos decir, bueno, este juguete lo guardamos y después lo sacamos en la hora del recreo, y le mostramos al alumno, a ambos alumnos, cuál es la mejor manera de, digamos, la manera adecuada de compartir o de turnarse. Es decir, bueno, Juan, dale un ratito el juguete a María y después María se lo das a Juan, y en el caso que no quiera, bueno, cómo intervenimos. Pues eso es muy, digamos, este tipo de situaciones depende de cómo es cada adulto, en cómo quiere intervenir, pero lo importante es, algunos consideran mejor una cosa, otros otra, pero lo importante es que haya como una estructura, una regla que ellos sepan que es así y que vos siempre vas a responder de la misma manera cuando sucede, por ejemplo, una situación en donde el niño quiere un juguete. Ahora, también, ¿qué pasa si el niño tiene una conducta disruptiva no específicamente por el juguete, sino porque se siente excluido del juego? Entonces, en ese caso, si la función es de esa conducta que él se está sintiendo excluido y por eso hace la crisis, por ahí tener momentos en el día en donde juguemos con él, nosotros como adultos modelando
esta situación para ver si hay algún otro compañero que se una a ese juego que hacemos con él, y entonces logramos nosotros como puente que ese niño empieza a tener interacciones positivas con sus compañeros. Por eso cada estrategia va a depender de cuál es la función, la razón por la cual ese niño está teniendo esa crisis. Otro ejemplo puede ser comportamiento inadecuado durante las transiciones. Observa si un estudiante se resiste a cambiar de actividad, muestra ansiedad o se muestra agitado durante las transiciones entre diferentes momentos del día. Registra los desencadenantes y las respuestas del estudiante. Suceden cuando siente la necesidad de tener un control mayor sobre su entorno o cuando se siente inseguro por el cambio. Y la intervención es establecer rutinas predecibles y utilizar señales visuales o temporizadores para ayudarlos a anticipar las transiciones. Proporciona opciones limitadas para que se sienta más involucrado en la toma de decisiones y ofrece apoyos emocionales durante los momentos de cambio. Bueno, por ejemplo, a mi hija le cuesta muchísimo las transiciones. Esto lo trabajamos un poco con las terapistas. A veces me dicen que como mamá espere un poquito cuando ella se enoja, porque a veces hay que darle como ese tiempito de largar esa frustración, si no se va a mayor. Pero mientras tanto, uno también le puede ir ofreciendo otras opciones como para que la transición no sea tan, que le resulte tan abrumante. Si hay un orden dentro de la sala de la jornada y ella sabe que hay un orden, eso le puede ayudar muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que sabe que, después de que jugamos en el patio siempre entramos y vamos a merendar y siempre hacemos lo mismo. Entonces, la idea acá es quizás que de a poco vaya, transitando estos momentos de una actividad a otra con menos intensidad, quizás hasta el punto de que pueda transitarlas tranquila o tranquilo o no, pero que por lo menos no sea tan fuerte esa crisis. Entonces, si uno le va ordenando los momentos dentro de la sala y anticipando y ya sabe que hay un ritmo dentro de la jornada, de a poquito la estructura puede llegar a ganar mucho más que que el juego en sí. Pero si es algo muy motivante, también podemos pensar un poco por qué se aferra tanto a esa situación. Por ahí capaz que a veces durante toda la jornada fue el único momento divertido y por eso no lo quiere dejar ir también. Por ahí si creamos situaciones durante el día con momentos motivantes o divertidos, sabe que va a tener de esos momentos, ella y los compañeros también, durante el día, y entonces no se va a aferrar tanto a esa situación. O también si sabemos que es una actividad que realmente le va a generar muchísimo interés, la podemos dejar al final del día, cosa que ya cuando finalice la actividad ya están los papás en la puerta y ya nos vamos a casa, y eso va a ser mucho más motivante que quedarse ahí, o no, no sé. Pero en fin, es ir buscando estrategias, también diciéndole que en un ratito terminamos. Por ejemplo, mi hija, cuando ella quiere terminar una actividad, dice chau chau, chau chau, es algo propio de ella. Entonces yo por ahí le digo, bueno, ya vamos a terminar, chau chau, chau chau. Entonces ella reconoce el chau chau como que es algo que está por terminar. Pero si uno le dice, ahora vamos a pasar a otra actividad, le va anunciando a poquito, dependiendo también las habilidades de comunicación que tenga ese niño, te puede ir entendiendo con apoyo visual, o a veces podemos decir, cuando suene tal canción ya terminamos, y le vamos dando esos apoyos hasta que lograr que la transición no llegue a una crisis. Obviamente que los primeros días, semanas pueden generar crisis, pero
acá importa mucho la estructura. Si ve que siempre hacemos lo mismo, de la misma manera, digamos, va a llegar un punto que lo van a asimilar y las transiciones van a ser más llevaderas como estrategias. Comportamiento no adecuado durante las actividades académicas, observa si muestra resistencia o se niega a participar en ciertas actividades académicas, como escribir su nombre o pegar con plasticola, registra los desencadenantes y la respuesta del estudiante. Sucede cuando se siente abrumado por las demandas cognitivas o cuando percibe que no tiene control sobre la tarea. Intervención, adaptar las actividades a las necesidades y capacidades del estudiante, proporcionando apoyos visuales, rompecabezas, juegos, rompecabezas en el caso que le gusten los rompecabezas, juegos o manipulativos para hacer las actividades más accesibles y atractivas. Refuerza el esfuerzo y el progreso para aumentar su motivación y autoconfianza. Es lo que hablábamos antes. Esto de darle actividades acorde a su nivel cognitivo, a su nivel de juego, a su nivel de atención, a sus destrezas motoras. También uno a veces puede decirle que tiene que pegar papito con plasticola y no tiene la destreza motora para desenroscar la plasticola y pegar. Entonces uno lo tiene que acompañar, lo tiene que modelar físicamente, o sea, acompañarlo, nombrarle lo que está haciendo. No es para todos igual, pero muchos niños en el espectro tienen dificultades de motricidad fina y motricidad gruesa. Entonces hay actividades que por ahí uno las da por hecho y a ellos les cuesta, les puede costar pinchar, les puede costar mover un pincel para pintar y eso puede ser altamente frustrante. Por eso es importante hablar con los papás o con los terapeutas para conocer un poco el perfil de ese niño. Otra estrategia que podemos utilizar es para prevenir crisis dentro de este módulo es promover la comunicación y la interacción positiva. El docente tiene un importante papel como puente entre los niños con TEA y sus compañeros de clase. Unas estrategias para desarrollar habilidades de comunicación efectiva son las siguientes. Por ejemplo, subtitulando el entorno con palabras claras, modelando una comunicación adecuada, motivando el juego y la interacción y utilizando descripciones para fomentar la participación. Con respecto a subtitulando el entorno con palabras, es nosotros utilizando siempre palabras claras y sencillas para describir el entorno. Por ejemplo, si estamos haciendo un juego con bloques, decir, estamos jugando con bloques, toma uno, vamos a construir una torre alta, o sea, mucha apoyo visual dentro de lo que son señas, utilizando nuestro cuerpo, o podemos utilizar algún apoyo visual con un pictograma. Para estas cuestiones del día a día, parece que usar pictograma, no sé si tiene mucho sentido, creo que por ahí más el modelado con nuestro cuerpo y con nuestra palabra. Y también en paralelo, construyo una torre en paralelo para que él vea la actividad que estamos haciendo. O sea, le pongo un especial énfasis a lo que está sucediendo con mi cuerpo, con mi tono de voz, y voy subtitulando algunas de las situaciones que suceden claves que yo quiero que preste atención para que lo vaya asimilando. No en todo momento, porque si no estaríamos hablando, sino en algunas situaciones específicas. Modelando una comunicación adecuada, por ejemplo, nosotros ser un modelo de comunicación efectiva, hablar de manera clara, utilizar gestos, expresiones. Por ejemplo, si el niño está muy emocionado porque, no sé, vamos a ir al teatro, a ver una obra de teatro y entonces vamos a ir en un auto todos a ver la obra y está muy emocionado, decir, Matías, estás feliz, ¿no? Y con los gestos como para expresar eso que está sintiendo, nosotros modelándoselo con nuestra palabra. Luego, motivando el juego y la interacción, fomentar el juego y la interacción entre los niños, animar a los niños a unirse a actividades grupales,
ejemplo, si vos ves que está deambulando mucho frente a una situación que él no conoce o una actividad que le resulta muy difícil, podría acercarnos específicamente a ese niño y también, si tenemos en cuenta algunas habilidades de juego, ver qué podemos hacer en ese momento para lograr involucrarlo dentro del juego. Por ejemplo, sabemos que no tiene un juego simbólico, pero le gusta mucho, por ejemplo, estamos jugando a la cocinita y le gusta mucho, a veces vienen esas frutitas que uno las corta con el cuchillo y se abren, y sabes que eso tiene la habilidad y le gusta, puedes decir, vamos a cocinar y le traes esas frutitas y entonces él las corta y entonces está haciendo algo relacionado con el juego grupal, pero digamos, él haciendo algo que sabe y que le gusta, e incluso hasta indirectamente algunos otros compañeros se pueden acercar, decir yo también quiero jugar, bueno, esperamos los turnos, entonces practicamos un poco esto de esperar los turnos. Y bueno, y utilizando descripciones para fomentar la participación, describir lo que está sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, hoy estamos pintando con pincel, elegí un color y pintar en el papel, o sea, como un poco lo anterior, ¿no? Esto de describir lo que está pasando con palabras. Todo esto son estrategias que nos sirven para prevenir crisis. ¿Por qué? Porque si el niño se encuentra en un ambiente en donde entiende lo que está sucediendo, en donde se lo involucra, en donde se siente seguro, es más probable que, digamos, que no cree tantas situaciones de crisis. Obviamente que pueden suceder por diferentes razones, pero digamos, son estrategias que podemos tener dentro del aula. También yo no hablé hasta el momento de cuando el niño, que estaría dentro de lo que es lo sensorial, entra en crisis porque tiene un dolor, o porque está mal dormido, o porque no comió. Entonces también es importante tener en cuenta eso, cuál es la función de esa conducta. Puede ser que entre en crisis porque está realmente muy cansado, puede ser que entre en crisis porque no comió, o comió muy poquito, entonces a veces poniendo la hora de la merienda un poquito más temprano podemos evitar una crisis, o porque no se está alimentando correctamente, o porque le duele la panza. Sobre todo cuando suceden crisis en días o en situaciones que no suele ser crisis, que a vos te resulta inesperado, que no te lo esperaste que suceda, muchas veces puede estar relacionado con un dolor, puede estar relacionado con que no comió, que no durmió, si es algo fuera de lo común. Por eso hay que prestar ahí mucha atención, que esto ya lo vamos a ver, a todas estas señales que son no verbales, ¿no? Como es los gestos, o si está mordiendo. Si vos ves que de repente muerde todo, puede ser que tenga un dolor de dientes, porque entre los 5 años por ahí se caen los dientitos, entonces puede ser que sea por eso. O si ves que llegó y se pone muy inquieto, muy deambulador, puede ser que esté pasando por alguna cuestión digamos interna, ya sea que no durmió y está como desorganizadísimo, o no comió y también. ¿Bien? Por eso siempre hay que tener en cuenta cuál es la función, el para qué de esa conducta, para saber cómo intervenir, hablando con los papás. Todos tenemos los WhatsApp de los papás, por ahí preguntarle a los papás si durmió bien, o a la entrada. Si uno lo va notando en la jornada también por ahí inquieto, consultar. O nosotros ver de qué manera, cómo nos organizamos si no queremos consultar, para que ese niño pase la jornada más tranquilo. ¿Bien? ¿Qué estrategia vamos a utilizar si lo notamos específicamente ese día muy diferente a otros días?
Crear entornos equilibrados para niños con TEA en el jardín de infantes, esta es otra forma de prevenir crisis. Explorar estrategias para ayudar a los niños con TEA a regular sus emociones en el entorno del jardín de infantes a través de la creación de tiempos de descanso y movimiento, actividades que requieren diferentes niveles de concentración y el acceso a recursos sensoriales. Aprender cómo diseñar un entorno equilibrado que promueva la autorregulación emocional y el bienestar de los niños. Creación de tiempo y de descanso y movimiento, actividades que requieran diferentes niveles de concentración. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cómo organizamos la jornada, los tiempos dentro de la jornada va a depender del perfil único de ese niño, qué tanto ese niño permanece sentado, qué tantos momentos necesita de recreos, si hay actividades poco motivantes durante el día que hay que cumplirlas, cómo las acompañamos luego con actividades un poco más motivantes para mantener como una cierta, como estrategias para que el niño pueda estar lo más regulado posible. Recursos dentro del aula, también tener, por ejemplo, 10, 15 juegos adaptados que tienen que ver con juegos de fácil resolución, no sé, por ejemplo, un maplet de huevo, le pintamos distintos colores y después compramos esas pelotitas de colores y que él coloque la roja en donde va lo rojo, el verde donde va lo verde, o a veces unas cajas con agujeritos, con colores y con palitos de lado ponemos el palito rojo en el circulito rojo, el verde en el verde, o una alcancía con moneditas y las metemos, o sea, diferentes juegos adaptados o de encastrar. Hay muchos juegos adaptados o desenroscar y enroscar botellas que lo van a ayudar a él a desarrollar muchas habilidades motoras y también a tener tiempo en la escuela en donde ellos se sientan a realizar una actividad. Entonces podemos ir creando estos momentos dentro de la sala, por ejemplo, en donde cantamos una canción y bailamos y entonces es un momento muy motivante. Después, si vamos a hacer una actividad específica que pensamos para todo el grupo, vemos de qué manera lo ordenamos para que realice esa actividad. Si es una actividad que es muy difícil para ese niño, cómo la adaptamos para que sea un poco más fácil y para que la pueda hacer. Si deambula mucho, bueno, que esté un minutito haciéndola, que se pare, después otro minutito lo volvemos a traer para que se vaya acostumbrando a hacerlo. Y en el caso que cuando lo volviste a traer no quiere, te deja todo, también eso de no quiere, deja todo, tiene un poco que ver con que la actividad a veces es, para su nivel motor o cognitivo muy difícil y se frustra y no lo hace, porque necesita mucho apoyo. Por ahí esto de que uno lo modele capaz que no le gusta. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el contenido se dé, pero quizás utilizando otros apoyos u otros materiales pensados para ese perfil, para que el niño también tenga su carpetita y sus actividades hechas acorde a los contenidos que vamos dando dentro de la sala. Y luego, si realmente fue una actividad que le generó mucho esfuerzo, también, bueno, crear un momento donde no se juegue con masa o que vaya a un lugar donde esté más tranquilo, jugando con algunos juegos sensoriales. Después podemos pasar a juegos adaptados, o si hacemos algún juego simbólico o funcional dentro de la sala, cómo lo acompaño para que forme parte de ese juego, que es lo que hablábamos antes. Entonces, de esa manera vamos a ir creando tiempos de descanso y movimiento, o de actividades más motivantes o actividades menos motivantes. Por lo general se recomienda que los descansos no sean tan largos como las actividades académicas o de contenido, pero bueno, eso como uno quiere ir manejándose dentro de
de la sala. ¿Bien? Actividades que requieran diferentes niveles de concentración, planificar actividades que combinen momentos de alta concentración con momentos más relajados, lo que hablábamos recién, alternar tareas que estimulan el enfoque y la atención con actividades creativas y lúdicas que permitan a los niños relajarse y expresar de manera libre, por ejemplo, después de un juego de actividad de escritura, o ofrecer un tiempo de juego libre en un rincón de construcción, ¿no? Es esto de cómo vamos manejando los tiempos. Acceso a recursos sensorial, esto de proporcionar a los niños acceso a un kit sensorial, una zona de la sala especialmente diseñada para satisfacer sus necesidades sensoriales, incluir elementos táctiles, visuales y auditivos que ayuden a calmar y regular las emociones. Crear un área con almohadones suaves, luces suaves, bueno, más música relajante, no, esto ya es mucho. Pero bueno, teniendo en cuenta siempre el perfil sensorial, que esto es algo que lo he nombrado varias veces. Este kit sensorial no es para todos por igual. Hay niños que se relajan mucho con pelotitas con luces y hay otros que lo sobreestimula y se ponen muy nerviosos. U otros que le encantan las masas, los slime, y otros que la textura de la masa y el slime le resulta, digamos, como que no le gusta. Hay otros niños que se relajan mucho con la prensión de almohadones o de cepillito para cepillar el cuerpo, y otros que le da mucha hipersensibilidad táctil. O sea, el kit sensorial es importante armarlo para que sea efectivo con cosas que realmente lo vayan a relajar, o con algunos juegos que le resulten, digamos, relajante hacer. Por ejemplo, a mi hijo particularmente le encanta leer, entonces para él si en su momento de descanso en algún lugar tranquilo a leer, es como que a él lo regula muchísimo. Pero bueno, eso depende de cada niño, digamos, del perfil de cada niño. En uso de técnicas de respiración y relajación, enseñan a los niños técnicas sencillas de respiración profunda y relajación. Esto por ahí inconscientemente lo hacemos cuando vuelven del recreo, esos días de mucho calor que uno baja las luces, nos sentamos, le damos agua, respiramos, a veces traemos una musiquita suave. Todas esas son técnicas de respiración, de relajación. O tenemos capaz en la sala algunas colchonetas y las tiramos en el suelo y descansamos, y le ponemos perfumito en el pelo. Entonces todo esto son momentos en el día en donde nos relajamos, tomamos un poquito de agua y respiramos. Esto de prestar atención a la respiración. Bien. Y por último, bueno, fomentar la participación y la integración en juegos grupales para niños con autismo. Esto es porque a veces muchas conductas disruptivas se dan porque el niño se siente como que no sabe qué hacer, deambula muchísimo, y a veces hay sobre todo en los niveles de jardín de infantes, que a veces hacemos muchos juegos grupales y ellos no saben cómo involucrarse por sus habilidades de juego, por sus habilidades de comunicación, y esto puede crear muchas conductas disruptivas porque al estar sintiéndose que están aburridos o que no saben qué hacer, comienzan estas conductas disruptivas, como puede ser que de repente empiecen a agarrar cajas y saquen cosas de unas cajas, o le peguen a un compañero, deambulen o saquen cosas. Entonces, ¿qué tener en cuenta? O sea, porque hay niños que necesitan apoyo sustancial o muy sustancial, o a veces niños que necesitan apoyo, pero que por ahí les cuesta mucho interactuar, o sea, que tienen un nivel de lenguaje, pero por ahí hablan de cosas muy motivantes para ellos y les cuesta interactuar o esperar turnos. Por ahí las actividades grupales son muy abrumadoras. Entonces, ¿cómo lo involucro? A veces ellos mismos se apartan, o a veces no es que ellos se quieren apartar, sino que no saben cómo jugar. Entonces, bueno, a tener en cuenta es actividades basadas en los intereses individuales del niño, es decir, por lo menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, hacer una actividad pensada específicamente en algo que le guste mucho a él, dependiendo su nivel de juego, ¿no? Por ejemplo, por ahí me puede decir, mira, este alumno realmente no le gusta jugar a nada, deambula y tira todos los juguetes, pero nunca lo vi jugando a nada.
Pero para ese niño, si vos haces juegos como escondidas, o te corro y te hago cosquillas, o jugamos al tochi, les puede gustar mucho, o con algunos instrumentos muy básicos, como de toc, 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 tac, 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 y entonces se enganchan mucho. Y entonces estamos pensando en su nivel de juego, en su nivel de interés, o en el caso de niños que tienen, digamos, lenguaje y que les encanta algo en particular, por ejemplo, hablan todo el día de los superhéroes, podemos organizar una actividad con superhéroes para que se sienta motivado a participar porque es de su interés. Y a partir de allí nosotros ser puente para que involucrar también a los compañeros. Si por ejemplo si al niño le gusta el transporte, puede organizar una actividad donde los niños construyen un circuito de trenes y él pueda participar activamente en la creación y el juego de sus compañeros, ¿no? O por ejemplo, no sé, le gusta mucho lo que es juego de movimiento, puedo preparar una rayuela y entonces saltamos por los números, y de ahí hacemos como un recorrido y entonces tenemos una oportunidad como para crear un juego que le guste mucho a él y también a sus compañeros, hacer espera de turnos, un montón de cosas que podemos trabajar en ese juego, y principalmente que el niño juegue, que no sea lo que pasa muchas veces, que están todos jugando y él está haciendo otra cosa. Actuar como un puente entre el alumno y sus compañeros durante los juegos grupales. O sea, si el niño tiene dificultad para integrarse en un juego, puede intervenir de manera amigable, o sugerir a los otros niños que lo incluyan en el juego, ofreciendo roles o tareas adecuadas a sus habilidades e intereses. Como por ejemplo, bueno, esto de si veo que estamos jugando a la cocinita y él no juega, pero le encanta cortar las verduritas, le doy eso para que esté formando parte del juego y pueda involucrar a un compañerito. Ay, vení, hacé como que vas a agarrar una verdurita y la comes. Entonces, pero un compañerito que tenga cierta afinidad, y como para ir creando esos puentes, ¿no?, entre ese alumno y sus compañeros. O fomentar el juego en paralelo, es decir, si el alumno prefiere jugar de forma independiente, buscar maneras de fomentar el juego paralelo, donde el niño pueda estar cerca de sus compañeros y compartir el mismo espacio de juego, aunque cada uno tenga sus actividades individuales. Por ejemplo, puedo crear un área temática donde puedo construir con bloques, mientras otros niños juegan con muñecos cerca, ¿no? El fin es que él también esté haciendo algo, jugando algo, y no que simplemente deambule. ¿Mm? Buscar oportunidades para involucrar a los compañeros en su juego individual. Puedo fomentar la curiosidad y el interés de los demás niños, alentándolos a hacer preguntas sobre lo que está haciendo. Por ejemplo, animar a los compañeros a preguntar sobre su construcción con bloques, y el niño puede mostrarles y explicarles lo que está haciendo. Bueno, en el caso de obviamente un niño que tenga habilidades en el lenguaje y algunas habilidades sociales. Los niños que no tienen habilidades sociales ni de comunicación no le van a explicar lo que están haciendo, sobre todo en edades pequeñitas, pero por lo menos sí se puede crear situaciones así en donde los chicos también, digamos, lo vean a este alumno como no un niño que siempre está haciendo algo y que no sé cómo comunicarme, sino bueno, buscando maneras para que se creen puentes, por lo menos de a poquito, entre ellos. Bien, y con esto damos finalizado el módulo 1 y nos vemos ahora en el módulo 2.